días. Le damos la bienvenida como Defensoría del Pueblo. Hoy, hoy vamos a estar abordando la situación de violencia contra las mujeres, un balance de los principales delitos por parte del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género. El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género es un espacio interinstitucional donde participan diversas instituciones, Ministerio Público, órgano judicial, Instituto Nacional de la Mujer, entre otros, y tiene el objetivo de recabar datos sobre violencia contra las mujeres y hacer informes y recomendaciones. En ese sentido, el observatorio es coordinado por la Defensoría del Pueblo. Hoy vamos a estar rápidamente señalando ¿qué estaremos viendo? Bueno, los principales conceptos referentes a la violencia contra las mujeres, algunos de los datos, un balance de la situación de violencia contra las mujeres hasta la fecha, algunos derechos de las víctimas y qué recomendaciones hemos establecido desde esta entidad. Lo primero es, bueno, ¿qué es violencia doméstica? La violencia doméstica es cualquier agresión, ya sea física, psicológica, sexual o patrimonial, que se da en el ámbito del hogar. Esto puede ser a manos de familiares, de parejas que tengan 5 años de establecimiento cuya intención de permanencia pueda acreditarse, también los matrimonios, personas que tengan hijos e hijas en común. En cuanto a los delitos sexuales, es cualquier agresión, como su nombre lo indica, que afecte la integridad sexual de una persona. Los femicidios en Panamá, el femicidio está tipificado como delito y se trata de la muerte de mujeres por razones asociadas a su género. Cabe señalar que no todas las muertes violentas de mujeres son femicidios. ¿Qué es lo que la diferencia? El sustento de género que subyace a este tipo de delitos. Por lo general se da en ámbitos, ahora vamos a ver qué ámbitos, en relaciones de pareja o personas que hubiesen intentado infructuosamente establecer o restablecer una relación de esta naturaleza o de intimidad afectiva o existan vínculos de parentesco con la víctima. Cuando existe una relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad. Es una situación de ejercicio de poder sobre las mujeres. Cuando el hecho se comete en presencia de los hijos o hijas de la víctima, cabe señalar que en Panamá hemos sido testigos en los últimos meses de situaciones de esta naturaleza, cuando el autor se hubiese aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física, psíquica de la víctima por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o la comisión de actos de mutilación genital, cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público o privado, o cuando ésta haya sido incomunicada para encubrir una violación, cuando la víctima se encuentre en estado de gravidez o por cualquier móvil generado por razón de su condición de género en un contexto de relaciones desiguales de poder. Cabe señalar que en Panamá los principales contextos de femicidio es en relaciones de pareja o expareja o para encubrir algún tipo de delitos sexuales. ¿Qué nos dicen los datos sobre estos delitos? La violencia doméstica en Panamá se ubica como el segundo delito de mayor incidencia. Esto desde el año 2016. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que de todos los delitos que se cometen, este es el que mayor impacto tiene, el que mayormente se denuncia ante las instancias competentes. En el caso de la violencia doméstica, estamos observando en pantalla que desde el año 2014 al año 2019 han habido un total de 105.222 denuncias de violencia doméstica en todo el territorio. Como también observamos, la mayor parte de las denuncias se presentan en el primer distrito judicial, esto comprende las provincias de Panamá, Colón y la comarca Guayana. También otra de las situaciones que observamos es que la violencia doméstica, si vemos, cada vez va aumentando. Hubo una disminución respecto al año 2015 al 2016. Eso suponemos que fue por el cambio de sistema, de un sistema al sistema acusatorio, sistema penal acusatorio.
En cuanto a los delitos sexuales, esta información es muy importante tenerla en cuenta porque los delitos constantemente van aumentando. Las principales víctimas son niñas y adolescentes. En este caso, los tres principales tipos de delitos contra la libertad y la integridad sexual que se cometen es la violación, que en el periodo del 2015 al 2019 ocurrieron 12.382 delitos de violación. Estos fueron los que fueron denunciados ante el Ministerio Público. Igualmente el acceso sexual de personas adultas con personas mayores de 14 y menores de 18 años, es decir, niñas y adolescentes. Fueron 8.675 delitos. Y finalmente están los actos libidinosos con 3.663 reportes. En cuanto a los femicidios, ¿qué sabemos? Las estadísticas del Ministerio Público reflejan la cantidad de femicidios, tanto consumados como en grado de tentativa, las edades de las víctimas y la provincia y las armas utilizadas. En ese caso podemos observar que desde el año 2014 hasta finalizar el año 2019 se registraron un total de 199 tanto femicidios consumados como en grado de tentativa. Observamos que el año 2019 culminó con 26 femicidios con estas ambas características, 21 de los cuales fueron consumados y 5 en grado de tentativa. ¿Qué quiere decir los femicidios en grado de tentativa? Que hubo una agresión en donde peligró la vida de la mujer, pero la misma sobrevivió. Cabe señalar que estos casos son igualmente graves porque tienen un impacto en la integridad física, psicológica de esa mujer y también de todo su entorno. En cuanto a las edades de las víctimas, podemos observar que en el periodo que estamos analizando, año 2014-2019, la mayor parte de los casos que se registran es de mujeres en edad reproductiva, mujeres jóvenes. Si vemos, de 18 a 29 años fueron 63 víctimas en el periodo de mención, posteriormente de 30 a 39 años, 58 víctimas, y finalmente de 40 a 49 años, 29 víctimas. También otra información que podemos señalar es que a pesar de que en estos rangos de edades es donde se concentra la mayor cantidad de víctimas, vemos también niñas que mueren producto de femicidio y vemos también a mujeres adultas mayores. Es decir, que en todas las edades las mujeres de alguna forma están expuestas a este tipo de delitos. En cuanto a las provincias, la provincia de Panamá, Panamá Oeste, seguido de Chiriquí, son las que registra alrededor, en este periodo, la mayor cantidad de femicidios, tanto consumados y en grado de tentativa. Esto está muy relacionado con la población de estas provincias, distritos donde se concentra un gran número de población. También vemos que la provincia de Colón, la de Veraguas, registra también femicidios. En cuanto al arma utilizada, ha sido desde la creación del observatorio, el observatorio se creó en el año 2009, estuvimos monitoreando, en ese momento no existía la tipificación del femicidio como delito, es decir, que no habían datos, estadísticas por parte de las entidades competentes. Lo que hacíamos era monitorear los medios de comunicación. ¿Qué observamos desde ese momento? Que la mayoría de los femicidios eran cometidos con arma blanca. Igual en un estudio que realizó la hoy magistrada Ángela Russo, en su momento como parte del Colegio de Abogados para el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, hizo una revisión de sentencias y en estas sentencias se observaba que el arma blanca, es decir, aquella que está disponible en el hogar, es la que se utiliza para este tipo de delitos, seguido del arma de fuego, que es también sumamente preocupante, y la asfixia mecánica, así como otros objetos contundentes. Es importante señalar que esta información sobre tanto de violencia doméstica como femicidios es alarmante porque nos dice que las mujeres no están, o sea, que el espacio del hogar, el espacio donde las mujeres deberían sentirse mucho más seguras, es un espacio donde se les continúa agrediendo. No están seguras ni siquiera en el hogar y en relaciones cercanas o íntimas. ¿Qué
¿Qué sabemos del año 2020? Hasta abril del año 2020, las estadísticas del Ministerio Público señalan o reportan 4.710 denuncias de violencia doméstica, 1.527 delitos sexuales y 15 femicidios. Durante la pandemia, todos y todas hemos sido testigos a través de los medios de comunicación, se han reportado casos emblemáticos, uno en Panamá, en el corregimiento de Pacora, fue un femicidio seguido del suicidio de la persona agresora, esto fue el 3 de abril del 2020. En Panamá Oeste hubo un femicidio e incendiarismo, este fue un caso, todos los casos muy lamentables, en este caso la mujer sobre su cuerpo quemado y semanas después muere producto de esto. En la comarca Nove Buglé, femicidio seguido de un suicidio. Esto fue entre el 14 y 15 de abril de 2020. Adicional de la situación de violencia, de violencia contra las mujeres, donde las mujeres pierden la vida producto de este contexto de violencia generalizada, vemos cómo hay otras personas que se pueden ver afectadas. En todos estos casos que mencionamos durante la pandemia, se informa de la presencia de personas menores de edad. Eso nos hace un llamado como Estado de que tenemos que tener políticas públicas que también atiendan a estas víctimas sobrevivientes. Muchas veces son testigos de las situaciones de violencia que acaban con la vida de su madre. Si podemos realizar un balance del año 2019 al año 2020, podemos observar lo siguiente. De enero a febrero, tomando en cuenta estos 2 años, 2019 y 2020, en enero y febrero, hasta febrero íbamos aumentando. Es decir, la violencia doméstica, las denuncias de violencia doméstica reflejaban un 12.6% de aumento. En el caso de los delitos sexuales, 5% de aumento, y en el caso de los femicidios teníamos un 67% de aumento hasta febrero del año 2020. Sin embargo, a partir de marzo, ahí vemos una diferencia. A partir de marzo, que ya nos encontramos en el periodo de la pandemia, ahí, bueno, hay una corrección de hacer. En el caso de la violencia doméstica fue menos 16%. Los casos empezaron a decrecer, las denuncias empezaron a decrecer. Estas denuncias, recordemos que la fuente que estamos utilizando son las estadísticas del Ministerio Público. ¿Qué implica esto? Que las mujeres se apersonaban al Ministerio Público a interponer una denuncia. Entonces, en el marco de la pandemia ya hay una variación. Se refleja una disminución del menos 16% de las denuncias de violencia doméstica y en el caso de los delitos sexuales, menos 26% de los delitos sexuales. El único tipo de delito que se mantuvo en aumento fue el femicidio, que reflejó un 36% de aumento. Esto, bueno, para la Defensoría del Pueblo refleja una gran preocupación porque desde nuestra interpretación no es que los casos no están sucediendo. Estos 3 tipos de delitos, como les mencionaba, a lo largo del periodo que hemos estado analizando, 2014 hasta el 2019, son delitos que año tras año van en aumento, se mantienen estables. Entonces, es de preocupación que durante este periodo que nos encontramos en la pandemia y con medidas de control de la movilidad, haya habido una disminución de las denuncias. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque los hechos se pueden estar produciendo y quizás como Estado necesitamos fortalecer las acciones para que esas víctimas puedan acudir de forma segura al sistema a interponer la denuncia y solicitar medidas de protección. Y como Estado, efectivamente, brindarle toda la seguridad y que no se vean en riesgo de situaciones, desenlaces más fatales como el femicidio. Otra de las preocupaciones que siempre expresamos está relacionada con aquellas víctimas que sí acuden al sistema. Tanto este año, los femicidios que han ocurrido este año, como los años posteriores, hemos observado mujeres que han muerto con medidas de protección. Entonces ese es un llamado, una alerta adicional que tenemos que tener como Estado para evaluar qué acciones, qué estamos haciendo de forma insuficiente, que las mujeres que han acudido a interponer una denuncia, han confiado en que el Estado le va a brindar protección, luego mueren en estas condiciones.
Igualmente, otras de las preocupaciones es la inclusión de la perspectiva de género. ¿Esto qué quiere decir? Estos delitos, el mayor porcentaje de denuncias de este delito son mujeres. Mujeres que muchas veces tienen a su cargo niñas, niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores. Es decir, hay un componente digamos, un componente fuerte de las tareas o las asignaciones que tradicionalmente se le ocupan a las mujeres. Además, el riesgo que viven las mujeres ante una situación, de caso de violencia doméstica, los tipos de violencia que se ejercen hacia ellas, las medidas o las herramientas que ellas pueden tener disponibles para salir de una situación de violencia. Ahí tenemos que, todo eso tiene que ser valorado desde de una perspectiva de género. Otra de las situaciones, en Panamá, por razones estructurales de discriminación histórica, las mujeres no están incorporándose de la misma forma al ámbito laboral, es decir, no están percibiendo ingresos, muchas veces dependen del ingreso de la pareja, que puede ser quien la está agrediendo. Es decir, todos estos componentes, en el momento que se presenta una denuncia por cualquier tipo de estos delitos, es necesario que sean evaluadas por las autoridades para tener acciones diferenciadas. Eso es lo que señalamos cuando se habla de esa perspectiva o mirada de género, ver el impacto diferenciado que la violencia puede tener en las mujeres y en los hombres. En cuanto a la integralidad de las medidas de protección y de la atención en sí, es necesario que como Estado, ¿sí?, desde el momento que se interponga una denuncia, es de nuestra preocupación que se activen todos los mecanismos, tanto para brindarle una atención psicológica, como representación legal, como asistencia económica, si esto de ser necesario, así como un alojamiento en un centro de protección temporal, en el caso de que su vida esté en riesgo. Y también hay medidas en cuanto a las medidas de protección. Está el establecer pensiones alimenticias de forma provisional a la víctima de violencia doméstica o delitos sexuales. Entonces, también es importante que conozcamos estas medidas de protección y en el momento, nuevamente, que se interponga una denuncia, se pueda evaluar de una forma general, de una forma integral, cuáles son las necesidades que está teniendo esa víctima y poderlas atender como Estado desde las distintas legislaciones y políticas públicas con las que contamos. En cuanto a las edades de las víctimas, ya lo mencionamos, son mujeres jóvenes, por lo general mueren también a manos de hombres jóvenes. Y allí, ¿cuál sería el llamado? Es un llamado a prevenir, un llamado a qué estamos haciendo como Estado para cambiar esos imaginarios colectivos que continúan ubicando a las mujeres en situaciones de subordinación, de menosprecio, en una relación desigual de poder. ¿Qué estamos haciendo para que esas personas jóvenes se estén formando de manera diferente, para establecer relaciones de pareja en las que ya no ocurra la violencia, en las que se puedan relacionar de forma igualitaria? Ahí hay una gran preocupación porque como Estado llevamos muchos años de tener legislaciones, políticas públicas, legislaciones tanto a nivel internacional como a nivel local, que establecen acciones, pero es necesario fortalecer todas las medidas de prevención, de formación, de educación, tanto formales como informales, campañas, para que empezar a cambiar esos imaginarios colectivos que son los que finalmente nos van a permitir tener una reducción de estos tipos de delitos. En cuanto a las víctimas sobrevivientes, igualmente lo mencionamos, es necesario que se empiece a observar que en muchas de las situaciones, tanto de violencia doméstica y en el caso de femicidios, hay niños, niñas, adolescentes o personas que necesitan un cuidado especial, que estaban a cargo de la víctima, y eso nos empuja como Estado a tener medidas adicionales. Es decir, deben existir protocolos, deben existir programas, políticas públicas específicas para atender a esas víctimas que ante la pérdida de la madre o de la persona que estaba cuidando ese entorno puedan salir adelante, puedan estar acompañados tanto psicológica, económicamente por parte del Estado. Y bueno, y los nuevos contextos de femicidio, ¿esto a qué se refiere? Les mencionaba al inicio que la mayoría de los femicidios se
producen en relaciones de pareja a despareja, pero también hemos visto que a lo largo de los años han aparecido otros contextos. Cada vez, lamentablemente, es más común que veamos cuerpos de mujeres expuestos en lugares públicos, mujeres que encontramos con signos de tortura. Es decir, esto nos está diciendo que hay otras formas, otros tipos de relaciones, otros contextos que requieren de una intervención por parte del Estado mucho más compleja para dar seguimiento a todas estas situaciones que pueden estar rodeando la muerte de estas mujeres en esos escenarios. Un poco para señalar, bueno, hemos estado viendo los principales delitos, los principales conceptos, a qué nos referimos cuando hablamos de violencia doméstica, delitos sexuales, femicidios. Luego pasamos a ver un poco las estadísticas, cómo estaba la situación y finalmente quisiéramos ir concluyendo de cuáles son los derechos que establecen nuestras legislaciones para las mujeres víctimas de violencia. En primer lugar, recibir atención integral. Esto ya lo mencionamos, estar relacionado con atención psicológica, apoyo social, apoyo económico, protección, representación legal, acceso a la información, es decir, la información implica todo, las legislaciones, los servicios que están disponibles, las entidades que están llamadas a brindar algún tipo de ayuda, recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal, recibir indemnización cuando la atención, apoyo y recuperación integral genere costo, dar su consentimiento informado para los exámenes médicos legales en los casos de violencia sexual, ser oída por la autoridad judicial y por la autoridad administrativa competente, decidir si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención. Esto es muy importante que las personas que nos estén escuchando lo sepan en caso que están pasando por esta situación y también si es alguna autoridad. Los protocolos, las recomendaciones respecto a la atención de casos de violencia doméstica señalan que se debe procurar que víctima, la persona que está siendo víctima, no estén en el mismo espacio con el agresor, porque solamente una mirada, el lenguaje corporal puede ser intimidante para las mujeres y tener un impacto en la denuncia, en que continúe con el proceso. Y es importante que empecemos a adecuar todos estos protocolos o espacios de atención para brindarle la seguridad. ¿Qué otros derechos establece la ley? Proporcionarle un refugio seguro, digno, gratuito y para ella y todo integrante de la familia. Es importante que conozcan que en Panamá contamos con 2 albergues cuya dirección, cuyo establecimiento es confidencial por protección a las víctimas. Estos albergues son administrados por el Instituto Nacional de la Mujer. ¿Y qué mujeres pueden acudir a estos albergues? Aquellas mujeres que se encuentren en riesgo de que su integridad física, psicológica y aún más su vida esté en peligro. Entonces tienen que pasar por una evaluación por las instancias competentes y estos son como casos donde no hay ninguna otra alternativa para proteger la vida de esas mujeres. Recibir un trato humanizado y respetuoso de su integridad, recibir sobre su vida reproductiva conforme a la ley e información, decidir cantidad de embarazos, cuándo tenerlos, obtener protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones. Esto es muy importante durante el proceso legal, pero también los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Cuando se reportan hechos de violencia doméstica, delitos sexuales o femicidios, es importante que se proteja la identidad, se proteja la intimidad de esas personas que están siendo víctimas. Participar en el proceso, recibir información sobre el estado de la causa. Muchas veces recibimos en la Defensoría del Pueblo situaciones de mujeres que han interpuesto la denuncia en alguna instancia y no saben cómo va su proceso, no tienen copia de los documentos. Entonces es importante que se sepa que se establece en la legislación como un derecho que las mujeres deben poder tener acceso a toda la información relacionada con el proceso que se está llevando ante las distintas eficientes para denunciar a los funcionarios por incumplimiento de plazos establecidos y demás irregularidades. Este es el derecho de queja, el derecho de petición. ¿Qué recomendaciones hemos realizado como Defensoría del Pueblo? Específicamente durante
durante este periodo de la pandemia, la situación de crisis sanitaria, de urgencia sanitaria que estamos viviendo, como Defensoría del Pueblo, la primera acción que realizamos fue establecer campañas informativas para que las mujeres, bueno, supieran, las mujeres y la población en general, que si estaba siendo testigo de un hecho, a dónde tenían que llamar, cuál era el procedimiento que tenían que hacer, y llamar a esa responsabilidad social que todos y todas debemos tener ante este tipo de situaciones. Además, establecimos o publicamos diversos comunicados con recomendaciones al Estado. Estas recomendaciones estaban relacionadas con campañas sostenidas. Sí vimos que cuando inició la pandemia, la información de violencia doméstica o violencia contra las mujeres en general no estaba tan disponible. Luego vimos la incorporación en las conferencias de prensa este tema que nos pareció sumamente importante, y la recomendación que realizamos es que estas campañas se mantuvieran y por todos los canales de comunicación posibles, no solo en la conferencia de prensa, sino también por radio, por redes sociales, por el teléfono, mensajes de texto e incluso de forma física en establecimientos de expendio de alimentos, de medicamentos, porque también tenemos que tener en cuenta que hay mujeres que viven en zonas rurales, que pueden vivir en zonas indígenas, que quizás no tienen el acceso a la información por los canales tradicionales. Y también hay que llegar a esas mujeres que pueden estar viviendo situaciones similares de violencia. Fortalecimiento de líneas gratuitas. Si vimos que en el caso del Instituto Nacional de la Mujer siempre ha mantenido el 182. Esa fue la información que tuvimos desde el inicio. Se empezó a publicar más la existencia de esta línea para que pudieran recibir orientación. Cabe señalar que en un informe que nos rindió el Instituto Nacional de la Mujer, a diferencia de los datos del Ministerio Público, las denuncias concretas de aquellas mujeres que se apersonaron a las instancias, sí vemos con preocupación que las llamadas a la línea gratuita 182 se incrementaron, casi como un 800%. ¿Eso qué nos dice? Que la violencia doméstica no es que estaba disminuyendo, sino que necesitaban más canales disponibles para que las mujeres pudieran presentar sus denuncias y recibir la protección del Estado. También hicimos recomendaciones relacionadas con evaluar los protocolos existentes. ¿Por qué los protocolos existentes? Cuando hay un caso de violencia doméstica, el primer interviniente es la Policía Nacional. Entonces hicimos un llamado a fortalecer a los estamentos de seguridad para atender esos llamados de auxilio de las víctimas y luego apoyarlas con el traslado. Tradicionalmente, antes del periodo que nos encontramos, de pandemia, la Policía Nacional apoyaba a las víctimas que se encontraban en zonas distantes a trasladarlas a los despachos del Ministerio Público para que interpusieran la denuncia y solicitaran medidas, a que eso se mantuviera, pero también tomando en cuenta el riesgo de exposición al COVID-19. O sea, ese es un elemento adicional que se suma a esta situación compleja que se está viviendo de violencia. Se suma el riesgo de que en todos estos espacios tengan que tener medidas de bioseguridad para también proteger a las mujeres ante esa exposición. Tratamientos antirretrovirales y anticoncepción oral de emergencia en casos de delitos sexuales. Si uno ha sido víctima de violencia sexual, en este caso de violación, es importante que apenas se interponga la denuncia o si acudes a un centro de salud, las instancias te brinden toda la atención integral, incluyendo estos tratamientos para prevenir el contagio de VIH y embarazos no deseados. Las evaluaciones médico-legales oportunas, esto es para que ir alimentando el proceso, para que no se pierdan las pruebas que pueden tener en sus momentos, si es violencia física, en caso de violencia psicológica también, y bueno, y medidas de protección efectivas. Es importante señalar que las medidas de protección, nuestra legislación establece alrededor de más de 20 medidas de protección en casos de violencia doméstica, y dentro de esas medidas de protección se encuentra el desalojo de la persona agresora, de existir riesgo hacia la víctima, o el traslado, en caso que esto no sea posible, el traslado de la misma a centros de acogida para su protección.
los que comúnmente se llaman albergues. Para ir concluyendo, bueno, esas fueron las recomendaciones que como Defensoría del Pueblo realizamos y nos mantenemos como alertando a las distintas entidades del Estado para que frente a esta situación de violencia podamos atender estos delitos que por su complejidad tienen un impacto muy profundo tanto en la vida de las mujeres como en todo su entorno, su familia, sus hijos e hijas. De requerir mayor información pueden acceder a nuestra página web, a nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y también mantenemos el correo electrónico quejas@defensoría.gov.pa y recientemente hemos impulsado una línea gratuita, el 127, a esta línea nos pueden llamar, estamos activos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para atender cualquier orientación o alguna queja relacionada con que las entidades no han cumplido con el deber de brindar orientación, protección o cualquier situación relacionada tanto con temas de violencia como cualquier otra vulneración de derechos humanos. Bueno, estamos a disposición. Muchas gracias.